vimos algo acerca de cómo misteriosamente avanza el reino. El reino de Dios avanza de maneras que nosotros no lo percibimos, no lo podemos entender. Y vamos a ocupar la palabra de Dios para poder traer esta verdad. Dice en Marcos, en el capítulo 4, Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador y luego va a entrar con la palabra de la semilla de mostaza, pero entre medio Él va a decir otra parábola y quiero referirme a esa parábola que generalmente uno no lee o no recuerda. Y es la parábola de Marcos 4, que va del 26 al 29. Son 4 versos solamente que nos hablan de esta parábola del reino. Y entonces, si quieren abrir sus Biblias, está en Marcos 4, desde el 26 al 29. Y así dice: decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Porque ha llegado el tiempo de la siega. La palabra reino aparece en la Biblia 126 veces en el Nuevo Testamento. 126 veces. O sea, es un tema recurrente dentro de la Escritura. Aunque parecen sinónimos, algunos quieren hacer una diferencia entre reino de los cielos y el reino de Dios. No sé si esa diferencia, esa distinción es tan real, se discute. Algunos dicen que el reino de los cielos hace referencia a toda la creación de Dios, a todo lo que existe. Estamos hablando no solo del planeta Tierra, hablamos de toda la creación, todo el universo. El Salmo 103, 19 dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Es decir, el reino de Dios está en todo lo que ustedes pueden llegar o nunca llegarán a ver. El reino de Dios está en todo. Pero también el reino de Dios hace referencia a un reino concreto que llega en un tiempo determinado. Jesús dice que el reino ha llegado, el cumplimiento ha llegado para que venga ese reino. Y el reino ya está, dice, en medio de nosotros. Entonces, vamos a hablar de ese reino que no el reino general, porque cualquiera puede decir Dios gobierna sobre todo, pero vamos a hablar de un gobierno específico que el Señor ha traído para nosotros. Juan el Bautista y Jesús dijeron: el reino de los cielos se ha acercado. Y también ambos agregaron: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos da ya claves acerca de cómo entrar al reino. Jesús mismo dice que llegó un reino, pero lo primero que dicen es: arrepiéntanse. El apóstol Pedro, en su primera prédica, luego del derramamiento del Espíritu Santo, él, guiado por el Señor, en su primer sermón, empieza a hablar de que el reino ha llegado y dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el Señor ha llegado. Entonces, no solo nos está hablando por un lado de un Mesías redentor que nos va a salvar, sino que también el concepto de reino habla de un rey que quiere reinar. No solo salvarnos, Dios quiere también reinar sobre nosotros. Y este reino se mueve de maneras misteriosas. Mientras preparaba el sermón, tuve una conversación con uno de mis hijos y me emocioné mucho. Traté en esto de las videollamadas de que no se notara. De hecho, yo trataba de que mi cara no se viera mucho, que se viera más la cara del Animic. Entonces contaba él cómo había tenido una conversación, cómo esto le había impulsado y cómo el día anterior, unos días atrás, él había hecho una invitación para recibir a Cristo y 3 o 4 personas pasaron para recibir a Cristo. Y yo pensaba, esto es tan misterioso. A veces uno no ve nada, pero de repente Dios empieza a mostrar esos frutos. A veces nos podemos desanimar porque no vemos algo, no vemos lo que queremos, pero Dios está allí obrando. Dios está obrando. A veces nos damos cuenta cuando el fruto ya está maduro.
Recién cuando ven la espiga, ahí uno dice, el reino de Dios. Pero el reino de Dios funcionó mucho antes. Estaba en acción y de eso quisiera yo compartirles. Algunos creen que el cristianismo se trata de una salvación futura, es decir, que nos saquen luego de aquí y que nos lleven ya pronto a nuestro hogar. Es como un sentido de quiero escapar de este mundo para ir a ese reino. Muchos tienen esa idea. Muchas películas de ciencia ficción traen esa idea de que viene una nave espacial y nos saca y nos lleva a otro lugar. Algunos quieren eso. Pero el reino de los cielos no significa eso. Significa que el cielo ha bajado a la tierra. No que nosotros nos escapamos de la tierra al cielo. El cielo ha venido a la tierra. Ha venido a hacer una intromisión. Ha venido a hacer un cambio en la realidad aquí en la tierra. El reino de los cielos, amados hermanos, ha llegado y está en medio de nosotros. A mí se me paran los pelos cuando yo digo esto porque si esto es verdad, hermanos, algo va a suceder. No hoy solamente, va a suceder en la vida de todo aquel que quiera ser parte de ese reino. El reino de Dios no es una huida de la tierra, sino que es el reino de Dios que desciende a esta tierra. Lucas 17, del 20 al 21 dice así: habiéndole preguntado los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. Pongan atención sobre eso. El reino de Dios no viene con señales visibles. Y entonces, ¿qué hacemos con los milagros y las sanidades? Es que eso sencillamente es como una manifestación, un llamado de atención para que el reino se manifieste. Pero el reino, vamos a ver, es algo mucho más profundo que lo que nuestros ojos ven. Jesús está respondiendo. Él dice, el reino de Dios no viene con señales visibles. Ni dirán, mira, aquí está el reino de Dios. A veces jugamos nosotros un poco eso en las iglesias, ¿no? En esta iglesia está el reino, mira, porque sucede esto. Y miren los de al frente, ¿no? Amados hermanos, solo un ejemplo con ellos, los amamos. Realmente los amamos. Acuérdense que antes de irnos de aquí tenemos que hacer algo para bendecirlos a ellos. Por amor, porque son mis hermanos. El mismo Cristo, el mismo Salvador, son mis hermanos. Y yo sí tomo en cuenta a veces su gentileza. Yo a veces sí los saludo cuando van ahí al frente. Me saludo con ellos. Ni tengo idea quiénes son, pero sé que son mis hermanos. Una vez los pillé a uno de ellos, estaba barriendo aquí adelante. No solo barrió su vereda, barrió la vereda nuestra. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Y porque pertenece a otro reino, por eso hace cosas raras. Porque pertenece a otro reino, el mismo reino en el cual yo pertenezco. Entonces cuando a veces las iglesias empiezan a competir de que aquí sí está la presencia, pues aquí están las señales y los milagros. Pero hermanos, el reino de los cielos no se ve. Es algo que va dentro del corazón del hombre. Jesús dice, cuando vengan, algunos dirán, aquí está, y otros, allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios ha llegado aquí. El reino de Dios ha llegado a mi corazón para cambiarlo todo. Entonces, en el reino de Dios, vamos a ver, según esta parábola, tenemos una participación. Vamos a hablar cuál es nuestra parte en el reino de Dios. En el reino de Dios se nos habla en el verso 26 de Marcos 4, dice, nos habla de un hombre que echó la semilla en la tierra. ¿Cómo nosotros echamos semilla en la tierra? Hermanos, por favor, no sean literalistas en esto. Ni vayan y compren semillas por allí y empiecen en su casa a tirar semillas. No. La semilla es la palabra de Dios, es el Evangelio. Ahora bien, ¿cómo ustedes pueden tirar esa semilla o tirar Biblias? Algunos piensan tirar Biblias, ¿verdad? Como que ahí la cuestión es arreglarse. Tiran Biblias por todos lados. Pero ¿a qué se referirá esto de sembrar? ¿Cómo sembramos? ¿Alguien tiene alguna idea? No se preocupen, hermanos. Nos vamos a reír solamente si la respuesta está equivocada.
No, vamos. No, pueden, hermanos, opinar, pueden opinar. Nadie se va a reír. Compartiendo la palabra, con amor, dando testimonio, comportamiento, obediencia, perdonando. Bien. Así sembramos, pues. Sembramos al Señor en la vida de la gente, amándolos, perdonándolos, animándolos. Recuerdo cuando mi mamá se convierte, fue la primera en convertirse en mi casa, la primera fue ella, sin lugar a dudas. Yo tenía 7 años, soy el hijo mayor. Cuando mi mamá llegó convertida, todo cambió. Perdonó a mi papá, tenía una vida diferente, ya no estaba amargada, tenía una vida, había gozo en su rostro. Trajo una paz que ni siquiera sabíamos que existía. Y ella trajo el reino de los cielos a mi casa. Dios la usó a ella. Pero cada vez que alguien se convierte, lleva el reino a esa casa. Lo llevamos con nosotros. ¿Lo llevamos con nosotros? Es una pregunta ahora. ¿Es una realidad? ¿Cómo estamos sembrando, hermanos? ¿O sembramos solamente mostrando la Biblia? ¿O síganlo a ellos? ¿O imítenlo a él? Sembramos la palabra de Dios con nuestras vidas. Eso quiero decirles. La palabra de Dios es infalible, es perfecta, es eterna, pero se encarna en nosotros. Es lo mismo que Jesús. Jesús es el Verbo encarnado. Y si el reino está en mí, se encarna en mí. Yo soy ese reino. Ahora, uno se mira al espejo, ¿verdad? En la mañana y, no sé si soy ese reino. Especialmente, como dijo Sandra, en un día malo, uno piensa aquí, no, lo que menos vemos es el reino. A veces parece más el reino, otros días no tanto, ¿no? Hablábamos con Marcial al comienzo de eso, ¿no? Había día de Corintios, días de Filipenses. Ahora bien, el reino funciona de una manera misteriosa en nosotros. ¿Qué significa eso? Que pese a nosotros, que todavía estamos en un proceso, porque aún no somos perfectos, aún no hemos llegado, el Señor igual actúa en nosotros. Por misericordia al medio alrededor nuestro. Saben, muchos no quieren ir a mostrar el reino porque se avergüenzan de sí mismos, porque dicen, no tengo una vida perfecta. Como no tengo la vida perfecta, mejor me quedo calladito para no, traer blasfemia o traer descrédito al Señor. No, hermanos, el reino de los cielos funciona con gente como Pedro, como Juan, como Leibón, como la Sandra, como la Maricruz, como cada uno de nosotros. Como Fabián y la Cintia. ¿Pueden creerlo? Y como yo. ¿Pueden creerlo? Increíble. Con gente como nosotros. El reino avanza a través de nuestras vidas. Entonces no buscamos una vida perfecta, pero una vida donde Él reine. Ahora, hay personas que quieren una vida sin tormentas. Una vida sin problemas y se acercan al reino pensando de que entrando al reino ya no va a haber problemas. Y algunos buscan al Señor para no tener problemas. Pero saben, estar en el reino no es que no haya olas en el mar, es que Jesús está en el barco. Esa es la diferencia. ¿Está Jesús en tu barco? ¿O solo tienes olas? Porque si estás en un mundo que está lleno de olas, pero Cristo no está en tu barca, es un problema. Es un serio problema. Porque donde Él está es donde las cosas suceden. ¿Está el Señor en mi corazón? ¿Él está reinando en mi corazón? ¿O lo tengo tangencialmente como una especie de mozo celestial? Mira, Señor, necesito esto hoy día. Necesito esto mañana. Necesito, yo quiero. ¿O Él es el Señor? Porque si Él es el Señor, ¿quién manda? Él. ¿Quién tiene la agenda? Él. Y yo a veces me veo a mí mismo haciendo el ridículo. Realmente yo pienso, planificamos la iglesia todo el año y después decimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, en el fondo, ¿estamos realmente queriendo hacer la voluntad de Dios? Entonces arrodillémonos, preguntémosle al Señor y luego avancemos. Y Dios tiende a cambiar los planes. Dios es muy dinámico porque ve los corazones de la gente. No se desanimen, hermanos, en ser sembradores audaces. No se desanimen, sigan sembrando.
Sigan perdonando, sigan amando, sigan dando aunque les abofeteen, sigan amando aunque hablen mal de ustedes. Sigan haciéndolo, porque confiamos en que el reino se impondrá. Tú no vas a convertir a nadie, pero lo que puedes hacer es sembrar bien. ¿Estamos haciéndolo? ¿Tu vida está sembrando? ¿Yo estoy sembrando? Podemos sembrar de muchas maneras, pero en todas las maneras, la manera correcta es sembrar la palabra de Dios. Y se siembra en vidas que encarnan esa palabra. Por eso, la gente no se convierte cuando ve a un cristiano que dice, miren, cree en el Señor. No me mire a mí, aunque yo vivo lleno de problemas con adicciones y montones de situaciones, tengo un carácter terrible. No me mires a mí, pero mira a Jesús. Y entonces la palabra no corre ahí, porque se detiene en ti. A veces nosotros hacemos de obstáculo a la palabra de Dios, porque lo que Dios quiere es que nosotros nos encarnemos en el mensaje, no perfectos, no sin sufrimiento. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio un espíritu de cobardía para encerrarnos y guardarnos el secreto, como que ser parte del reino fuera como una bendición individual y me quedo callado. Como que si el cristianismo fuera algo privado. El cristianismo no es privado, el cristianismo es social. El cristianismo tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con tu familia, tiene que ver porque no termina en ti. Tú no eres el final del evangelio. El evangelio corre a través tuyo. El Señor sigue obrando. No importa los años que lleves en esto. El Señor sigue obrando en tu vida. Debemos ser sembradores audaces, creativos, pero no ansiosos, no nerviosos, no manipuladores, porque también a veces uno como que quiere que ya tu casa se convierta. Entonces forzamos la situación y empujamos cosas que Dios no quiere, porque nos ponemos nerviosos. Yo recuerdo mucho un amigo en mi juventud. Él era el único cristiano en su casa, se había casado y luego se convirtió. Ya tenía hecha mucho enredo en su vida y se convierte cuando ya estaba enredado. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes eso? A varios de ustedes. ¿Verdad? ¿Por qué no me convertí más joven? Dicen, ¿no? Bueno, porque Dios sabía exactamente el día en que te ibas a convertir. Cuando joven no lo habrías escuchado, porque andabas en tu onda. Pero el dolor, la tristeza, las caídas te trajeron a los pies de Cristo. Y gloria a Dios por eso, hermano. Gloria por los desastres de tu vida. Estoy diciéndolo en el contexto de que Dios usó ese desastre para que te volvieras a Él. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, tratamos de manipular. Este amigo me decía que le consiguió que la esposa le aguantara orar por los alimentos. Entonces dice que él, cuando llegaba el momento de orar por los alimentos, se ponía a predicar en la oración de los alimentos. Él decía, me falta pasar la ofrenda nomás, me dijo. Yo me acuerdo mucho de eso porque era muy gracioso. Pero a veces yo creo, estamos queriendo darle una mano al Señor, hermano. No le dé ni una mano porque Dios tiene manos suficientes. Sencillamente muestra al Dios vivo. Muestren al Dios que ama, al Dios que perdona, al Dios que está aquí, que acoge, que recibe. Muestren a ese Cristo. No traten de ser Dios porque ya está ocupado ese papel. Dejen que Dios sea Dios. Pero entonces vivan su cristianismo con naturalidad. Amén, hermanos. ¿Cómo pueden hacerlo? Si tú eres el único cristiano en tu casa, yo diría, pon la mesa y ponla de una manera extraordinaria. Haz esa sopa con un gusto que jamás nadie, ningún ser humano ha probado ese sabor. Cuando llegue y ocurra algo malo, sé tú el que abraza, el que perdona y el que levanta. Sé Cristo para la gente. Y deja el resto en las manos de Dios. Descansa luego. Porque si no, esto se les va a hacer muy pesado. Tratar de ser Dios, hermanos, es muy pesado. Muy difícil, muy pesado. No lo intenten. Pero sí sean esos colaboradores del Señor. Ahora, dice Pablo que Él nos dio 3 cosas. No nos dio un espíritu de cobardía. Ojo, no sean cobardes. Prediquen el Evangelio.
¿Pero cómo? 3 cosas: con poder, con amor y con dominio propio. ¿Qué significa con poder? Que yo sé que Él es poderoso para cambiar mi hogar. Yo sé que Él es poderoso para cambiar mi vida, pero también de mi hermano, de mi amigo, de mi abuelito, de mi vecino. Él es poderoso. Y cuando uno sabe que tiene un evangelio de poder, vive por fe y no se pone ansioso, porque confiamos en el poder del Señor. Dios es poderoso para hacer cosas que nosotros no podemos. Entonces, permitan que Dios sea Dios y ustedes sencillamente tengan fe. Ese es el poder, el que confía en el poder de Dios. No pierdan la esperanza. Segundo, háganlo con amor verdadero. Amen a la gente, amen a sus seres queridos, ámenlo aunque a veces no sean dignos de amar. Nosotros vamos a dar un tema, hemos estado dando en varios lugares estos temas de matrimonios. Y entonces cuando llega el tema de la sumisión, hermanos, ese es un punto, siempre un punto, cuando se le habla a la mujer de que tiene que someterse al esposo. Y entonces viene la cuestión de ¿qué pasa si el esposo no da el ancho? ¿Qué pasa si el esposo no es digno de llevar ese liderazgo? ¿Qué pasa cuando la mujer dice, si le doy aquí el comando, esto va a ser como el Titanic en un ratito nomás? Y entonces el Señor le pide a la mujer que tenga fe, mucha fe, y que confíe en el Señor. ¿Pueden hacer eso? Así funciona el reino, de manera misteriosa. No donde tú estás guiando los procesos, sino donde Dios está guiando los procesos. No es un lugar donde nosotros le damos una manito a Dios. No. Ustedes solamente siembren y dejen el resto en las manos del Señor. Sembramos con amor. Y tercero, siembren en el dominio propio. Siembren en el dominio propio. Es decir, no hagan lo que ustedes quieren, sino que dejen que Dios haga como Él quiere. Dejen que Dios lo haga como Él quiere. Eso es el dominio propio. Me aguanto, me abstengo de meterme y dejo que Dios obre en la situación. Ayer escuchábamos de un pastor muy querido una historia de una joven que fue a un café, estos tipos de café con ser cristiano, en una iglesia en Holanda. Esta es una historia verdadera. Y la chica fue de 17 años aproximadamente, fue a ese café con ser cristiano y resulta que ella se convirtió. Y llegó a la casa y le cuenta a su papá que se convirtió. Y el papá, en vez de felicitarla y alegrarse, se enfurece. ¿Dónde fuiste? ¿Qué te metieron en la cabeza? ¿Qué fue lo que te dijeron? Y el papá le prohíbe ir al grupo ya. E inmediatamente, o sea, ella dice, me convertí, te lo prohíbo ir. La chica, un poco desconcertada, fue a hablar con el líder de la iglesia, un poco más temprano, otro día, y le contó lo que le había sucedido. Y este joven le dijo, sométete a tu papá nomás. Sométete a tu papá. Si él te dice que no vengas, no vienes. Y hazle caso a lo que él te pida. El papá le dijo que todo día tenía que volver ahora a las 10 de la noche. Así que se iba a ese lugar, tenía que estar de regreso a las 10 de la noche. Antes le daba permiso hasta las 2 de la mañana. Ahora solo en ese momento. La chica le hizo caso todo el tiempo. Y eso fue lo que transformó el corazón de su padre. No podía entender cómo ella le estaba haciendo caso. No podía entender que ella tuviera un corazón obediente. Ella nunca había sido así, había sido rebelde. Y ahora era una chica obediente. Eso fue lo que le impresionó. El papá quiso ir a ese lugar para conocer quién estaba ahí, qué hablaban en ese lugar. Fue al café con ser el papá y se convirtió. El reino funciona de manera misteriosa. No funciona como nosotros pensamos. Muchos de nosotros nos ponemos nerviosos y le habríamos dicho a la chica, no, el Señor está primero, ¿verdad? Y tú ve nomás y deja tu hogar y sigue a Cristo. Y el reino no habría avanzado. El reino se habría detenido, habría traído dolor, confusión. Quizás qué tenía que haber pasado para que su padre se convirtiera después en el futuro. Genera heridas, genera tristeza, porque queremos ayudar a Dios, ¿ven? En cambio, cuando nos sometemos a sus reglas, confiamos en Él y Él hará, Él hace. Quitamos la ansiedad, ya no hay ansiedad en el corazón. En segundo lugar, viene el momento de la espera. Ahí ya sembramos ya y ahora hay que esperar.
en el texto bíblico lo expresa tan bien porque habla de que el que siembra se acuesta, se levanta noche y día, hace su vida normal, sigue funcionando. Se levanta, se acuesta, día, noche, sigue ahora la vida de él, esperando solamente, esperando. Cuando el sembrador siembra la semilla cae a tierra, ¿no? Las semillas son muy pequeñas y desaparecen bajo la tierra. ¿Y tenemos idea de lo que pasa bajo la tierra? Ni idea. ¿Sabían ustedes que hasta ahora no se sabe bien? Es bien interesante esto, ¿eh? Porque uno pensaría con toda la tecnología que tenemos como que hay una conciencia real de lo que sucede debajo de la tierra, pero no se sabe exactamente cómo algo inerte con la tierra producen vida. Es algo glorioso que sucede debajo. Es un misterio también. Ahora, ¿qué pasaría si el sembrador viene y abre un poco la tierra para ver cómo está la semilla? ¿Qué pasaría? La mata la semilla. No cumple su proceso. ¿Por qué? Porque se pone ansioso. Porque no quiere esperar el tiempo de Dios. Y empieza a tratar de ayudar a Dios. O le echa demasiada agua porque se pone nervioso. Ahora, ¿uno puede ayudar el proceso? Sí. Amando lo que ya estábamos haciendo en el poder de Dios, con mucha fe, guardando silencio. A veces un buen silencio en un hogar es una manera de bendecir mucho. Un silencio amoroso, no la ley del hielo. Un silencio de, aunque el otro te ofenda, tú te guardas, pero no con rabia, sino que quieres seguir una mejor relación. Seguimos dando testimonio que creemos en Él. Somos amorosos, no solamente en la iglesia, hermanos. Una de las grandes debilidades del cristianismo es que es dualista. Aquí en el templo, hermanos, son todos cristianos, pero 4x4, hermanos. Esos gloriosos. Llegan a la casa, esas citronetas antiguas con un cablecito ahí y un chicle apretando tal un botón, así parecen en las casas. Ya no se parecen a los cristianos gloriosos, porque tenemos esa dualidad. Tenemos que ser igualitos, hermanos, en todo lugar. Iguales de bondadosos. Iguales de bondadosos. Entonces, viene este momento de espera. La semilla brota, hermanos, brota. Dice que brota, pero no lo podemos ver porque brotó abajo. Brotó en lo oculto. Brotó y no lo vimos que brotó. Yo cuando hablaba con mi hijo ayer, yo decía, Señor, no sé cuándo pasó esto. No sé cuándo fue que él fue impulsado, no sé cuándo Dios le habló, no tengo idea, pero ocurrió. Me perdí quizá el proceso, pero confío en que Dios lo hará, que seguirá obrando en la vida de mis hijos. Y yo, créanme, hermanos, yo ayer sí lloré delante del Señor un momento y Dios sabe que es verdad. Lloré por muchos de ustedes también ayer. Y no me las quiero dar de súper espiritual, pero yo digo, si yo siento esto, ¿no sentirán eso ustedes también? Que sus hijos, que sus esposos, que sus familias sigan al Señor. Que no hay una tensión en el corazón, que no hay una tristeza. Y yo quiero animarlos hoy día, hermanos, con esta palabra. No es para juzgarlos, es para que confíen en el Señor. Ni siquiera nos damos cuenta cuando ha brotado, pero está brotando, hermanos. Dios está haciendo algo. Confíen en el Señor, confíen en Dios. Si Dios les dio una palabra, hermanos, Él la va a hacer. A veces Dios ya ha hecho su obra, solo que no te diste cuenta. No vemos nada, pero algo ya brotó en el corazón del individuo, en el corazón del esposo, del hijo, del amigo. Y aquí es donde Dios puede obrar. Y no sirve de nada que te pongas ansioso. No sirve de nada que te preocupes. No ayuda. Solo genera un ambiente tenso. Descansen en el Señor y vean cómo Él obra. Cuando alguien se convierte, lleva a su casa el reino de Dios, pero que avanza en el misterio, en el silencio. Cuando se convirtió Mateo y Zaqueo, los dos publicanos mencionados y otros más, eran odiados, eran personas muy odiadas dentro del pueblo de Israel. Eran los que extorsionaban a su propia gente, eran judíos empleados del Imperio Romano que explotaban a la gente y tenían que cobrarles impuestos, pero como eran más malos todavía, les cobraban más impuestos para ellos generarse una riqueza propia. Eran muy malos en realidad, eran odiados, pero Dios los buscó también a esos. El misterio, hermanos, del Evangelio es que llega a personas que nosotros no pensábamos.
O que a veces pensamos, no, si este es duro, es demasiado duro, no se va a convertir. ¿Cuántos de ustedes piensan que su esposo es muy duro para convertirse? Levanten la mano. Muy bien. Yo sé. Y a veces uno dice, amén, pero no es así. Dios está obrando y puede romper hasta la piedra más dura, hermanos. Porque el Evangelio avanza y hace cosas que nosotros no podemos. El Evangelio avanza de una manera misteriosa, en la vida de aquellos que no pensamos. Zaqueo y Mateo se convierten y ¿qué hacen? Una cena para festejarlo. Y uno diría, ¿cómo encima van a festejar esto? Estos se merecen otra cosa. Merecen festejar. Pero aquí está lo glorioso del reino. El reino no es como nosotros lo pensábamos. Y aquí aparecen los malvados, las prostitutas y todos los que supone que no estaban en la lista celebrando. ¿Y quién está en medio? Jesús. ¡Ja! ¡Qué bueno!, ¿no? ¿No les parece un sentido de humor maravilloso el Señor? O sea, rechaza a todos los que se supone que sí y está comiendo con los que se supone que no. De los que está aquí, ¿quién se supone que no? Yo estaba entre los que se supone que no. Incluso cuando yo veo mi vida, no habría confiado en ninguna cuestión. Pero Dios, el reino avanza de maneras misteriosas y avanza en el corazón de la gente. Está ahí con una semilla que empieza a brotar y que luego va a empezar a germinar. Es una fiesta, viene la gente a la casa se llena de amigos. ¿Y qué es lo que hacen Mateo y Zaqueo? Comparten lo que Dios les ha dado. Zaqueo dice, si a alguien le debo algo, 4 veces se lo devuelvo. Bien, hermano, me hubiera encantado que me hubiera debido algo. O sea, imagínense, hermanos. O sea, había un gran gozo. Esto genera alegría. El reino empieza a manifestarse con poder. Aparece Él entre medio de todo. Cosas raras empiezan a ocurrir. El que era muy apretado, el que era así como guardado, ¿no? Ahora es un hombre generoso. El reino se manifiesta. Me acuerdo el día en que yo me convertí, una cosa que se notó rápidamente, me volví paciente, muy paciente en realidad. No tenía tanta paciencia. Era a los que les gustaba rápido la cuestión. A mis 17 años me convertí. Y uno diría, no, pero que esa etapa de la vida, no, yo era bien impaciente. Esa etapa de mi vida. Sufría mucho por mi impaciencia. Y uno de los primeros eventos cambiados en mi corazón fue hacerme un hombre paciente. Siempre me acuerdo que mi mamá decía, la paciencia al gualdito, todavía lo dice. La paciencia. Yo digo, no es la paciencia del gualdito, es el reino. El reino funcionando en nosotros. Ni nos reconocemos cuando nos vemos en el espejo. Porque Dios está obrando, hermanos, de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. El reino, amados hermanos, ha llegado y va a llegar a un corazón arrepentido. Busca un lugar donde establecerse y ese es un corazón contrito y humillado. Y a ese lugar Dios va a llegar. Cuando ustedes se pongan soberbios, cuando se pongan confiados en su propia opinión, el reino ya no está ahí. Porque ahí hay otro rey. Ya no hay espacio para otro rey. El egocéntrico es el rey de sí mismo. Necesita un espacio de humildad y reconocimiento. En tercer y último lugar, viene el proceso. Así como fue que un día no vimos nada y de repente brotó bajo la tierra, tampoco entendemos el crecimiento. Es algo que Dios hace el crecimiento. No es el hombre el que trae el crecimiento. No eres tú quien trae el crecimiento a tu hijo, a tu esposo. No. Es Dios quien trae el crecimiento y lo trae a su manera. No hay espacio aquí para la vanagloria. Cuando nosotros decimos, no, si este se convirtió conmigo. ¿Ah? Hermano, tú le predicaste la palabra y de ahí para adelante fue Dios nomás. Nosotros el día viernes estuvimos con unos amigos muy queridos y dijeron que venían unas visitas. Y resulta que llegaron las visitas y dicen, no, si a ti te conozco, me dice. Ya, yo tratando de acordarme, ¿qué iglesia? En alguna de la iglesia, alguna prédica, yo pensé, en algún momento yo lo he visto y se me olvidó. Este año cumplo 60, hermanos, y no sé mi memoria cómo va a estar funcionando el tiempo que viene. Pero yo veo que está guateando cada vez más. Entonces, como que no me acuerdo.
No me acuerdo de ciertas personas, antes yo era pero así, bala. Y ahora lo veo yo y la cara como un poco familiar. Y dijo, es que una vez estábamos ahí en el Tao, en la playa, con el grupo del Oasis, ¿verdad? Y resulta que hablaste, o se iban a bautizar. Y se iban a bautizar en el mar. Y él era de la iglesia La Viña, él, de Santiago. Fue como cocinero al evento, como cocinero. Y resulta que siente en su corazón bautizarse. Pero no había ningún pastor de La Viña en ese momento, ninguno que él conociera, no había nadie de su iglesia en realidad. Así que llama para Santiago, a la ciudad de Santiago, que quiere bautizarse, le llama al pastor. Está el mar ahí, está el momento. Entonces preguntan, ¿y quién está allá? Está el Waldo, ya, que el Waldo te haga las preguntas. Así que yo le hice las preguntas de su fe. Así fue, así yo me acordé, ni me acuerdo, hermanos. Pero él me dijo que yo le había hecho las preguntas de fe antes que él se metiera al agua ahí en el mar. Y no me acuerdo, hermanos. Realmente no me acuerdo. Incluso yo le puse cara como que me acordaba, pero no me acordé. Yo tengo las fotos de ese evento, así que buscando en algún lugar van a aparecer. No me acuerdo. Pero ¿cuál es el punto? Que a veces el reino funciona de manera tan misteriosa que ni siquiera nos damos cuenta de que el reino está funcionando. Fue una sonrisa que le di a alguien, fue una palabra que le di a alguien, fue por ser amable, por abrirle la puerta, fue por decirle Dios te bendiga. No nos dimos ni cuenta. El reino funciona de maneras misteriosas. Seamos sembradores audaces y confiados en que Dios se encargará de ahí para adelante, hermanos. Él avanzará. Relájense. Nuestra función es sembrar, pero el crecimiento lo da Dios. Así como la germinación, como el brote lo da Él. No hay espacio para la vanagloria. Pero sí puedes decir algo que estás sembrando. En 1 Corintios 3, versos 6 al 9, el apóstol Pablo hace esa famosa declaración. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ninguno de nosotros, hermanos, es tan importante, ni el que planta, ni el que riega, sino el que da el crecimiento. Luego el verso 8 dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Cada uno recibirá su propia recompensa. Por eso entre los grupos pentecostales existe esa expresión que uno se puso una perlita en la corona, ¿no? ¿Han escuchado eso alguna vez? Yo una vez, conociendo a algunos pentecostales, escuché esa expresión por primera vez. Ah, hermano, usted tiene ahí una perlita en su corona. ¿Qué perlita? Dije yo. ¿Qué corona? Tenía dos problemas, no sabía ni cuál era la corona y menos la perlita. Pero me imagino que se refiere a esto. Que se refiere que de alguna manera Dios recompensará. Ahora, ¿cómo Dios recompensa, hermanos? ¿Cómo Dios recompensa? Porque dice que recompensa. Gozo, alegría, paz. Son tan espirituales, amados hermanos. Gloria a Dios por eso. Pero te va a dar esas peticiones del corazón. Hermanos, nuestro Padre es un papá chocho. Dios es un Padre amoroso. Se encarga hasta de los detalles. Cuando Virginia dijo que venía de Miami, dije yo, tenemos que abrir una iglesia en Miami inmediatamente. Voy. Heme aquí, Señor. Yo iré. Necesitamos ahí, cristianos. ¿Más voluntarios? Vamos. Eso. Y yo pensaba, el Señor es tan glorioso porque puede que la semilla entre en Virginia y se la lleve a Miami. El reino llegó y lo introduce allá. ¿No piensa que eso es glorioso? Esto es maravilloso, hermano. El reino es tan misterioso. Se mueve de maneras tan extrañas. No como lo planificamos, no como lo habíamos pensado. Quizás si nosotros dijéramos, esta es mi agenda, esto es como yo lo pensé. Si tu vida fuera eso, hermanos, en mi caso al menos yo me reiría de mi agenda. Nunca ha sido como yo he pensado. Siempre Dios tenía un plan mejor y Dios recompensará. Dios recompensa tanto, hermanos. Me llega hasta a dar vergüenza cuando pienso todas las recompensas maravillosas que Dios nos ha dado. Solo estar aquí de pie con dos piernas que funcionan. Tener dos ojos. El saber que hay un alimento.
No sé si tomaron desayuno esta mañana, hermanos. Ahí estaba mi yogur con el cereal. Estaba bueno, con un café. Bien el café. Esto no es algo normal, es un regalo de Dios para nuestras vidas. Y lo que se viene, hermano, el almuerzo, ¿qué les espera a ustedes? Una empanada. Vamos, todos invitados a la casa de Marcial. Es decir, ¿Dios es bondadoso? Claro que es bondadoso. Mira, déjame, perdón el ejemplo. Ustedes dos orando en la Santa Cena. Eso es muy bello. Un padre con su hija, ¿no les parece glorioso? Si lo hubieran planificado, no resulta. Las matemáticas de Dios no están ahí. Quizás no hubiéramos querido los procesos para llegar a algo así. Quizás no hubiéramos querido la manera como llegamos a ese punto. Pero Dios avanza en su reino de maneras misteriosas, ocupando el dolor, ocupando la tristeza, los espacios que nuestra vida le dan para que el reino avance. Y el reino avanza. Entonces, hermanos, estamos aquí esta mañana y el reino está en medio de nosotros. ¿Cómo apoyamos este proceso? Somos colaboradores, dice la Escritura. Colaboradores. Pero el crecimiento lo da Dios. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano duro en la espiga. Me acordé del pasaje de Colosenses 3:21 que dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. ¿Cuántos de los papás a veces presionan demasiado a sus hijos para que sean esos cristianitos como ellos quieren que sean? Mejor muéstrenle el amor de Dios y dejen que Dios haga su pega en el hijo, porque nos ponemos nerviosos. Queremos que se convierta ya, queremos que sea como Billy Graham al día siguiente. Y no dejamos que Dios obre con poder como Él quiere. Seamos un testimonio todavía acompañando, bendiciendo a los hijos. No los exasperemos. ¿Saben por qué los exasperamos? Porque queremos ayudar a Dios. ¿Cómo ayudan? Mostrando el amor de Dios en esa casa, mostrando la verdad de Dios en esa casa, mostrando a Cristo en esa casa, la palabra viva. Nosotros somos la palabra viva. No solo el sermón vacío que no está acompañado con el testimonio, porque eso no sirve, hermanos. Borramos con el codo todo lo que escribimos y nuestra vida no da testimonio de que lo que decimos es verdad. Tiene que haber una vida detrás. Yo le creí a mi mamá porque era verdad. Su vida fue transformada. Pasaron, ¿saben cuánto tiempo hasta mi conversión? Mi mamá fue la primera. Pasaron 10 años hasta que me convertí, fui el segundo. 10 años. Mi mamá, como venía de un trasfondo católico, ella decía: estuve como Santa Mónica orando por San Agustín. 10 años también. Santa Mónica, la mamá de San Agustín, oró 10 años. Mi mamá decía eso: oré 10 años. 10 años. ¿Están dispuestos, hermanos, a meterse en el proceso de Dios? ¿A confiar en que Dios lleva adelante los procesos y no tú? ¿Pueden descansar en que Dios está a cargo del tiempo, a cargo de las condiciones? ¿Pueden creer? ¿Están dispuestos a colaborar? Porque, hermanos, aquí estamos esta mañana y el reino está en medio de nosotros. Pero tenemos que dejar que el reino se manifieste. Apoyamos el proceso, pero no lo guiamos, no lo apresuramos. ¿Qué hacemos entre medio? Oremos, animemos, generemos un ambiente grato, ¿verdad? Y demos oportunidades. Ya llegará el tiempo. El último versículo, el 4:29, dice: cuando el fruto lo permite, es decir, cuando ya hay un fruto verdadero, entonces vendrá el segador y cosechará. Pero cuando el fruto lo permite, no es cuando tú lo permites, no es cuando tú decides, es cuando el fruto lo permite. Ahí estará listo, hermanos, y esto empezará a moverse en medio de nosotros. Y luego viene la siega, la cosecha. Es el momento más feliz en todo el proceso, cuando vamos a ver el fruto, cuando vemos que Dios está haciendo algo glorioso. Eso me pasó ayer a mí en la tarde, cuando el hijo habla y me dice lo que Dios está haciendo. Es glorioso, hermanos, es glorioso. Yo solo paré y me puse a llorar. Le dije que tenía que terminar el sermón, pero el sermón ya estaba hecho para mí. El reino actuando de manera misteriosa. Dios obrando de maneras sobrenaturales. Yo creo, hermanos, que así avanza el reino.
Este es un momento de mucho gozo. Y termino con las palabras de Isaías en el capítulo 55, en el verso 11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Hermanos, pongan atención. La palabra no volverá vacía. Esta semilla nunca volverá vacía. ¿Tienen fe para eso? No volverá vacía sin haber realizado lo que deseo. Está hablando Dios, el deseo de Dios. El deseo es que tu familia sea salva. El deseo de Dios es que tu barrio sea salvo. El deseo de Dios es salvación. Y dice, y logrado el propósito para el cual la envié. O sea, no solamente el deseo de Dios es salvarte o salvar a alguien, sino que cumplir un propósito en esa persona. Dios tiene un propósito para lanzar la semilla. Y luego leo los dos siguientes versos de Isaías 55, versos 12 y 13. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Amén. Hermanos, esta palabra del reino, hay tanto que hablar, pero hoy día solo yo quiero decirles, dejen que el reino avance. Dejen que el reino avance. No se pongan nerviosos. No pidan que no haya olas en su mar. Pidan que Cristo esté en su bote, que Cristo esté en su barca. Eso pidan. Los problemas van a estar ahí. Son como las olas del mar, van y vienen. Lo importante es que Cristo esté en tu barca, que Cristo esté en tu vida, que seas tú parte de ese reino. Hay tantas peticiones de oración aquí en esta mañana, tantas peticiones, y solo hay uno que puede responderlas. Pero podemos acudir a Él para que Él se haga cargo, hermanos. Yo quiero invitar hoy día para que suelten el timón otra vez, como tantas otras veces. Dejen el timón y dejen que Jesús, si está en tu barco, sea el capitán entonces. En vez de querer tú darle las indicaciones, ¿por qué no le decimos al Señor, encárgate tú de mi vida, encárgate de mi familia? Yo voy a mirar, Señor, solamente voy a ser un colaborador. Quiero invitar esta mañana a aquellos de ustedes que necesitan ir a esa zona de descanso, que hoy necesitan ir a ese lugar de reposo donde puedan ver a Dios obrar y que dejen que Dios haga su pega, que Dios haga su cosa. En primer lugar, quiero pedir a aquellos que no conocen a Cristo, si hay alguien aquí que aún no ha recibido el reino en su corazón, hoy es un día maravilloso para recibirlo. ¿Qué mejor que un 3 de mayo del año 2026? ¿No les parece increíble? Qué buena fecha. 3, lindo número. 3 de mayo del año 2026, un día soleado para recibir al Señor. ¿Alguien de los que está aquí esta mañana le gustaría decir, yo quiero entregarle mi vida a Él? Quiero que su reino entre en mi casa para que lo transforme todo. ¿Alguien desea hacer esa oración de los que está aquí? ¿Puede levantar su mano si está sentado? Muy bien. Ahora, no es que ya no lo han hecho antes, porque yo diría, todos queremos eso. Pero si es por primera vez, si quieren invitarlo a su corazón, ¿lo han invitado ya? ¿Están seguros que está el reino en tu corazón? Si están seguros que el reino está en su corazón, entonces yo quiero invitarlos para que de la misma manera ustedes le digan al Señor, sigue obrando ahora, encárgate de mi vida. A veces la vida es un desastre en muchos de nosotros, pero Dios puede desenredarlo todo, hermanos. Dios puede cambiar absolutamente todo. Bien, voy a pedir a los músicos que vengan un momento y quiero invitar a aquellos que hoy desean hacer esa entrega al Señor,